Bienvenidos viajeros a este nuevo vídeo. En él vamos a tratar todos los temas prácticos para viajar a Irlanda. Como todos nuestros vídeos largos, está dividido en capítulos, así que podéis saltar al que más os interese. Guía práctica para viajar a Irlanda. Consejos para viajeros. La República de Irlanda es un país perteneciente a la Unión Europea, a la zona euro y al área Schengen. Está situada en las Islas Británicas, al oeste del Reino Unido, con el que tiene frontera en Irlanda del Norte. Es muy popular entre los estudiantes de inglés por ser un país más abierto y barato que el Reino Unido. Entre sus atractivos están su paisaje verde, por algo lo llaman la Isla Esmeralda, su cultura vibrante y su gente acogedora, su patrimonio histórico, castillos, abadías, iglesias, museos. La costa este está muy desarrollada y en ella se asientan muchas empresas multinacionales tecnológicas, con grandes oficinas sobre todo en Dublín, Google, Meta, Amazon. Las multinacionales americanas la han elegido últimamente como sede en Europa, tanto por sus incentivos fiscales como por ser un país de habla inglesa y perteneciente a la Unión Europea. La costa este guarda la mayor parte del patrimonio histórico del país, castillos, palacios, iglesias, es lo que se denomina la Ancient East. El interior de Irlanda es predominantemente llano, atravesado por ríos caudalosos, pero relativamente cortos y con una población relativamente baja y dispersa por el mundo rural, en forma de pequeños pueblos o casas aisladas. El oeste posee paisajes espectaculares, con una costa muy abrupta y recortada. La historia de Irlanda tiene bastante conexión con España, porque en varias ocasiones los reyes españoles enviaron ayuda a los rebeldes irlandeses. Alquilar un coche es el mejor modo de conocer Irlanda, fuera de su capital. Pero recuerda, conducen por la izquierda. Visados y pasaportes. Para viajar a Irlanda, si eres ciudadano europeo, solo necesitas pasaporte válido o DNI. Aeropuertos y aduanas. Los principales aeropuertos del país son Dublín y Cork. Este último, en 2024, no tiene vuelos regulares directos con Madrid. Ninguno de sus aeropuertos principales es muy grande, pero al menos son funcionales. Las aerolíneas más comunes para volar a Irlanda son Aer Lingus, Ryanair, Iberia, Iberia Express, Vueling, British. Cambio de moneda. La moneda de Irlanda es el euro. Precios. Es algo más caro que España y Dublín es más caro que el resto del país. Se paga casi todo con tarjeta bancaria. Eso sí, consultad las tarifas de tu banco porque algunos cobran por uso de la tarjeta en el extranjero. Si no, en el foro tenéis mucha información sobre tarjetas que no cobran comisión por pagar en el extranjero. Sanidad y seguro médico. La tarjeta europea es válida y funciona perfectamente. La sanidad pública del país es buena, pero puede haber copago en algunos servicios. No vale la pena coger un seguro médico aunque haya copago. Teléfonos y tarjetas SIM. ¿Necesidad de comprar una tarjeta SIM? Ninguna si trabajáis con un operador español. Se puede llamar desde Irlanda y tener datos como si estuviese en España de forma gratuita con tu operador. Hay una directiva europea que unificó y convirtió en gratuito el roaming dentro de la Unión Europea y por tanto en la República de Irlanda. Solo puedes necesitar tarjeta SIM local si vas a permanecer más de 3 meses en el país, por ejemplo en el caso de estudiantes. Electricidad. El voltaje en Irlanda es de 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Son 10 voltios más que en España, pero normalmente nuestros dispositivos son seguros hasta 240, con lo cual no nos debe afectar en nada. Los enchufes son de tipo G, el inglés, 3 patas. Se necesitan adaptadores para usar nuestros enchufes de 2 patas. Los enchufes pueden tener un interruptor que corta o da paso a la electricidad. Si se os olvida pulsarlo, por la mañana os encontraréis que lo que pusisteis a cargar está descargado.
Conducir. En Irlanda se conduce por la izquierda, en toda la isla, pero para el resto de cosas conducen relativamente bien. Es recomendable un seguro a todo riesgo para el coche, y mejor si es con la propia empresa de alquiler de vehículos para evitar el cobro de fianza en nuestra tarjeta. Hay empresas de alquiler de coche que ofrecen el seguro a todo riesgo incluido ya en su tarifa. Consultar en el foro. Como los coches circulan por la izquierda, el volante está a la derecha y el cambio a la izquierda del conductor. Al principio cuesta acostumbrarse. Las señales de tráfico en la zona de habla irlandesa pueden estar en irlandés, gaélico. Necesitas un permiso de conducir europeo válido, español por ejemplo, o un permiso de conducir internacional. Irlanda del Norte utiliza las millas por hora, mientras que la República de Irlanda usa los kilómetros por hora como nosotros. Todos los ocupantes del vehículo deben llevar siempre puesto el cinturón de seguridad. Las carreteras, sin ser malas, tampoco son maravillosas en cuanto a calidad. Las secundarias no suelen tener reflectantes, ni siquiera arcén. En las zonas rurales suele haber carreteras estrechas y de un solo carril para ambos sentidos. Estas suelen tener una zona para apartarse en caso de que venga otro coche en sentido contrario. Los peajes de las autopistas no son caros. La M50, la circunvalación de Dublín y aeropuerto, es de pago electrónico online sin barreras. Hay cámaras en algunos postes y automáticamente graban la matrícula. Luego tienes varias horas para pagar online. No pagar supone una multa, pero no os tenéis que preocupar, incluso podéis pagar al día siguiente. La autopista M8 que une el país de Dublín a Cork tiene varias barreras de peaje y se paga en algunos tramos. Curiosamente se puede usar la M8 en algunos tramos sin peaje, en desplazamientos entre localidades que no existen barreras, por ejemplo entre Cahir y Cashel. Mejor época para viajar, verano, que no tiene por qué haber todos los años en el caso de Irlanda. Es más rara la semana que no llueve que la que pasa una semana lloviendo sin parar. Por algo está todo tan verde, incluso lo que ellos llaman verano, nosotros dudo que lo llamásemos igual. El clima es más suave al sur y este de la isla. No os extrañe ver a un irlandés en manga corta con una temperatura próxima a 0 grados. Si veis por la calle a un irlandés muy abrigado, es que es un estudiante español. Gastronomía. Platos típicos a base de carne, pescado y patatas. Los fish and chips, trozos de pescado enharinado y patatas fritas son muy populares, así como el desayuno irlandés, súper calórico. Luego comen más temprano que nosotros. La comida del mediodía suele ser más liviana, muchas veces suele ser un simple bocadillo, y la cena suele ser fuerte y sobre las 6 de la tarde. También se acuestan antes. Aunque hay muchos restaurantes internacionales, el pub irlandés sigue siendo el rey. Un lugar donde se bebe sobre todo, pero también se come a ciertas horas. La cerveza y el whisky son sus bebidas favoritas. El país está plagado de destilerías y seguro que tenéis la oportunidad de meteros en alguna degustación. También podemos encontrar restaurantes muy caros y con estrella Michelin. Costumbres y lenguas. Las lenguas oficiales de Irlanda son el inglés y el gaélico. El inglés es el más común y el gaélico, aunque es obligatorio una hora de estudio en la escuela para los estudiantes no internacionales, no es tan común. El resto de la educación se hace en inglés. El gaélico queda restringido en gran medida en el ámbito privado, excepto en algunas zonas del país que son de habla gaélica. El inglés es un negocio que aporta una riqueza enorme en forma de estudiantes e inversiones de grandes multinacionales, sobre todo tecnológicas cada año. No es extraño que no lo quieran perder. Deportes. Los deportes tradicionales irlandeses son muy populares y están dominados por el fútbol gaélico y el hurling. El fútbol como el nuestro y el rugby son también muy populares. Como curiosidad, también organizan competiciones de tractores, de arado, arrastrar pesos, aunque ninguno de estos deportes es olímpico. Fiestas.
La principal fiesta de Irlanda es San Patricio, 17 de marzo, el patrón del país. Se celebra con fiestas multitudinarias y desfiles. Y no solo se celebra en la isla, sino también a nivel mundial, como una ola verde que lo inunda todo. El Bloomsday es un evento anual que se celebra en honor de Leopold Bloom, personaje principal de la novela Ulises de James Joyce. Se celebra con actividades culturales todos los años el 16 de junio, tanto en Irlanda como fuera de ella, incluido en Madrid. No me voy a extender sobre la fiesta y menos sobre uno de los pocos libros que no he sido capaz de terminar. Alojamiento en Irlanda. En Irlanda difícilmente vais a encontrar alojamiento barato, como mucho económico, pero nunca a los precios del sudeste asiático. En Irlanda hay un problema notable de falta de vivienda, lo cual empuja los precios del alojamiento. En el país hay hoteles muy lujosos como el Castle Palace a precios estratosféricos y otros a un precio razonable. Lo normal es que en 2024 el alojamiento para dos cueste entre 100 y 120 euros como mínimo. Dublín es aún más caro. Ahora centrémonos un poco más en los alojamientos a un precio razonable. El bed and breakfast es una de las formas tradicionales de alojamiento en Irlanda. Es una casa familiar en la que se te facilita normalmente una habitación y desayuno. Los bed and breakfast han sido siempre una optativa interesante a un precio más o menos razonable. Pero tengamos en cuenta que también hay auténticos palacios que se alquilan por habitaciones como si fuesen bed and breakfast, es decir, alojamientos con mucho nivel y a un precio equivalente. Existen hostales a un precio razonable, sobre todo en las ciudades como Dublín, Galway o Cork. Pero ojo, porque se ocupan muy rápidamente. La oferta de apartamentos tampoco es muy amplia y está bajo la presión de la falta de vivienda en el país. El camping y las caravanas son muy populares en Irlanda y también entre los propios irlandeses. Los fines de semana conviene reservar con antelación, ya que los habitantes de la ciudad salen al campo y a explorar el país, sobre todo si hace buen tiempo. ¿Qué ver en Irlanda? Su costa es a menudo escarpada y con acantilados. La ruta costera del Atlántico es una de las rutas más espectaculares de Europa. Toda la costa oeste es muy abrupta y recortada, azotada por tormentas y vientos frecuentes. El este posee muchos de los lugares históricos más interesantes del país. Su costa es más suave y es donde se concentra más población y el desarrollo. Rutas. En Irlanda podemos trazar infinitas rutas, según nuestros intereses. Los atractivos no suelen estar muy distantes. El oeste destaca por sus paisajes espectaculares y sobre todo su costa. La ruta costera del oeste es una de las más conocidas de Europa, con 2.500 kilómetros desde Kinsale, cerca de Cork, hasta la frontera de Irlanda del Norte. Tiene cientos de puntos de interés, ya sean acantilados, islas, pequeñas localidades costeras o parques naturales. A la ruta costera del oeste pertenecen entre otros el Parque Nacional de Connemara, Clifden, Galway, las islas de Arran, los Burren, los acantilados de Moher y dos de sus subrutas más importantes, el Anillo de Kerry y el Anillo de Dingle, ambas circulares y que se pueden recorrer desde Killarney. Desde aquí podemos visitar la famosa Islas Skelly Michael, la de la Guerra de las Galaxias, o el fotogénico puerto de Dunkin. La ruta acaba en Kinsale, cerca de Cork, un pueblo donde desembarcaron los tercios españoles. Galway es también muy popular entre los estudiantes y una parada obligatoria en todas las rutas por la costa atlántica. La costa este, el Ancient East. Dublín es su capital, una ciudad colorida, vibrante y de moda. Sede de muchas empresas tecnológicas. Al sur de Dublín tenemos las montañas de Wicklow, con bonitos paisajes y el bosque de Glendalough. Cork, apodado la ciudad rebelde, es la segunda ciudad del país. De ambiente estudiantil y joven, es elegida por muchos estudiantes internacionales para aprender inglés por su relativamente buen tiempo y por ser un 20% más económica que la capital. Cerca de ella tenemos dos localidades costeras interesantes, Kinsale, de la que ya hemos hablado, y Coven, importante puerto y último lugar donde tocó tierra el desafortunado Titanic. Waterford es una ciudad industriosa con un pasado vikingo. Kilkenny es apacible y elegante, con un notable patrimonio histórico y destilerías.
Tarjetas turísticas. La Heritage Card es una tarjeta que permite la visita a lugares de interés cultural en Irlanda, que incluye castillos, jardines, cuevas, abadías y un largo etcétera. Da acceso gratuito a alrededor de 50 sitios patrimoniales administrados por el Estado. La tarjeta es válida por un año y cuesta 40 € por adulto y tiene una versión para familia que incluye 2 adultos y hasta 5 niños de 12 a 18 años por 90 €. Si vas a visitar 4 o 5 sitios incluidos en la tarjeta, suele ser rentable. Bueno, si habéis llegado hasta aquí es porque el vídeo os ha gustado, así que por favor, dadle un like, suscribiros a nuestro canal y comentar. Muchas gracias.